Entonces, las profecías que vemos en Zacarías, las 8 visiones, están desde el capítulo 1 hasta este capítulo 6 que vamos a venir estudiando. Hemos visto que la introducción y el llamado al arrepentimiento a la nación empieza el libro como encabezamiento en el versículo 1 al 6. Y de ahí entonces hemos visto las 7 visiones, las 8 visiones. La primera consiste en 4 jinetes. ¿Okay? Y hemos visto que esto significa la promesa que Dios como soberano va a restaurar a su pueblo, va a restaurar la ciudad de Jerusalén. Esto es capítulo 1, versículos 7 al 17. La segunda visión vimos 4 cuernos destructores y 4 carpinteros, que es la segunda parte del capítulo 1, versículos 18 al 21. ¿Y 4 carpinteros? Y 4 carpinteros. 4 cuernos y 4 carpinteros. Y vemos que Dios empieza y afirma que la reconstrucción se va a dar. También hemos visto, la tercera visión es la imposibilidad de medir la grandeza de Jerusalén, que es capítulo 2. ¿Se recuerdan cómo se representa la ciudad de Jerusalén y la imposibilidad de medir esta ciudad? En el capítulo 2, los primeros 13 versículos. Y vemos que Dios va a cumplir su promesa de la restauración de la ciudad. La visión número 4 fue la limpieza de Josué, cuando él está delante del altar de Dios en forma de juicio y hay un fiscal, que es el adversario, que lo está, lo está acusando delante de Dios. Entonces vemos el oráculo acerca de Josué en el capítulo 3. La quinta visión, capítulo 4, habla sobre el candelabro de los 7 brazos y vemos cómo Dios promete a través de Zorobabel y Josué que no es con espada ni con fuerza humana ni poder humano, sino con su espíritu, que esto se va a llevar a cabo, la reconstrucción de la ciudad y la reivindicación de su pueblo en ser instalados en la ciudad, que serán llamados del exilio, como ya hemos visto que esto viene a suceder. La sexta visión es el rollo grande que volaba como una pancarta para nosotros, el capítulo 5, y vemos que tiene palabras de juicio sobre aquellos que hurtan, sobre aquellos que matan en la tierra. De ahí vimos la séptima visión, que fue la última vez que nos reunimos, la mujer en el Efa removida a Babilonia, y vimos cómo esto, no sabemos con exactitud, pero lo más probable es que sea una imagen o un símbolo de los ídolos que son removidos de la tierra santa de Palestina y son llevados de regreso a Babilonia, que es la representación del paganismo, ¿no? El capítulo 5, la segunda parte. Y terminamos entonces, ahora que vamos a ver el capítulo 6, el carro, volvemos a la visión de los jinetes, nuevamente la visión del carro jalado por 4 caballos que cruzan la tierra. Así completa la visión. Hemos visto que la visión, la parte de Josué como símbolo del Mesías, es parte de esa visión que hemos visto. Y la pregunta, más adelante vamos a ver la pregunta de Josué respecto al ayuno. Pero hemos visto que estas visiones son sombras de algo que vendrá en el futuro. Y no podemos ser dogmáticos y sacar doctrina, porque Zacarías cuando profetizaba no sabía a qué se refería en un futuro. Él solamente sabía en su condición presente inmediata, ¿no? Al dar estas profecías que Dios iba a restaurar, y Dios lo cumplió. En tiempo de Zacarías se restauró la ciudad, se restauró el templo y se iniciaron los sacrificios. Eso sucedió en el periodo post-exílico, pero no entendía cómo esto iba a ser en un periodo más adelante o a finales. Y nosotros podemos decir por el Nuevo Testamento lo que Cristo ya ha cumplido, como la fusión de Josué, ¿no? Que Cristo es el Mesías sacerdote y Cristo a la misma vez de ser un Mesías cumple con ambas fusiones. Él es el Mesías que es sacerdote, sumo sacerdote, como lo presenta Hebreos capítulo 7 al 9, y Él es Mesías rey de la línea de David, como lo presenta Mateo, como en sus milagros la gente lo reconoce como Osana, al que viene el Hijo de David, el Hijo del Dios Altísimo. Vamos a ver el capítulo 6 entonces, porque ya hemos visto las 8 visiones, ya hemos visto el significado,
Y la importancia entonces que cuando tratemos con literatura apocalíptica no podemos borrarnos de nuestras mentes, ¿no? Esta verdad. Es que hay que sacar una verdad central. No podemos perdernos en los detalles. Solamente una verdad central. ¿Okay? Y ahí están las 4 visiones entonces en el informe que les estoy dando. Ok, veamos el capítulo 6. Porque ahí nos quedamos. Vamos a leer los 15 versículos. Voy a pedir a Olivia si nos puede leer los 15 versículos, por favor. No. Ok, veamos entonces la 8ª visión, que es un paralelo al capítulo 1, versículos 7 al 17, como ya hemos visto, la primera visión. Y habla sobre el mismo número de caballos de colores y la misma actividad que es que están patrullando sobre la tierra en todas las direcciones. ¿Okay? El énfasis principal de esta visión es el conocimiento de Dios, la soberanía de Dios y el control que Dios tiene sobre la historia humana para completar sus propósitos redentores. ¿Okay? Eso tiene que ver con la primera visión. La segunda parte, que vamos a ver más adelante, los versos 9 al 15, ya no estamos hablando de otra visión, pero de una referencia histórica, de algo que sucede en tiempos de Zacarías, enfocada al sacerdote Josué. ¿Okay? Regresamos a este sacerdote Josué. Y este pasaje es un pasaje considerado mesiánico porque vamos a ver cómo se une el aspecto de la realeza, en el ejemplo de la corona que tienen que hacer, y cómo es puesto sobre este Josué como rey. Pero Josué es sacerdote, no rey. Entonces vamos a ver cómo se mezcla en una persona el oficio de sacerdote, que ya lo era, y la corona en el oficio de rey. ¿Okay? Y el versículo 13, más o menos por donde estaba esa pregunta que Ángela estaba haciendo. Y el aspecto sacerdotal. Entonces vamos a ver un sacerdote sentado en un trono. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. También vemos que se reafirma el término retoño. Se vuelve a repetir ese término. Ya hemos visto que en el capítulo 3, versículo 8, es referencia a Zorobabel. Okay. Zorobabel significa, es un nombre babilónico. Recuerden que este regresó como administrador en Jerusalén, ¿no? Como encargado para servir en Jerusalén, como un líder político. El nombre Zorobabel significa retoño de Babilonia. Entonces acá hay un juego de palabras, porque se aplica en el capítulo 3, 8, esta palabra retoño a Zorobabel. Pero su nombre ya significa retoño de Babilonia. Pero acá Dios, usando ese nombre, retoño, va a hablar de un retoño en Jerusalén, en su ciudad. Hay un juego de palabras y algo de ironía que se está jugando acá. ¿Okay? También vamos a ver que Zorobabel y Josué, ambos se van a unir. ¿Okay? Ambos están unidos. Esto lo hemos visto en el capítulo 4, versículo 1 y 14. Y ahora lo vamos a ver en el capítulo 6, versículo 13. Y esta unificación de rey y sacerdote también la vamos a ver, vamos a leer también el Salmo 110. ¿Okay? Y está implicado en 1 Samuel 2:35. Ya vamos a ir a esos pasajes cuando lleguemos a esa segunda parte. Miremos los primeros 8 versículos en una forma contextual. Nuevamente alzó sus ojos y tiene esta visión. Aparentemente parece que estas 8 visiones Zacarías lo está teniendo en una sola noche. ¿Okay? Mientras que él dormía, estas 8 visiones vienen a él, como hemos visto en el capítulo 1. Y ve entonces 4 carros. ¿Okay? Y nuevamente el símbolo de los carros que se usa, o número 4, es para hablar de los 4 puntos de la tierra y tiene que ver con un símbolo del mundo entero. ¿Okay? El mundo conocido, el universo. ¿Okay? El número 4 se ha repetido varias veces, ¿se recuerdan? 4 carros, 4 cuernos, 4 tresanos, 4 vientos del cielo, 4 carros nuevamente, y más adelante vamos a ver 4 espíritus. ¿Okay? En el versículo 4. O capítulo 2, versículo 10, perdón, sobre los 4 espíritus. Ok, ¿qué otra cosa se ve? Se ve 2 montes. Y este término es un poco confuso.
La palabra montes es usada varias veces en Zacarías, pero no sabemos si se está refiriendo acá sobre los problemas de las naciones vecinas que no querían que se reconstruya. ¿Se recuerdan el problema político-social que había de las naciones vecinas de Samaria, que no quería que se reconstruya? ¿Okay? Los montes de bronce en oposición al juicio de Dios sobre las naciones. Vemos en el capítulo 6, en este mismo versículo, que estos montes serán de bronce. Y puede ser que desde ahí se está emitiendo los juicios de Dios, ¿okay?, contra la situación presente. O, según el capítulo 14, que vamos a llegar ya más adelante ahí, versículos 4 al 15, la oposición de las naciones contra Dios y la seguridad del pueblo de Dios. No sabemos a qué se refiere, ¿okay? Así que no podemos ponerle el dedo a algo exactamente. Pero montes en la Biblia frecuentemente simboliza oposición a Dios, cuando se habla de montes, porque representan a las naciones la cual Dios removerá, los sacará, como sacar el monte, los removerá. Pueden leer más en sus casas Isaías 41:15 como ejemplo, Jeremías 13:16, ahorita vuelvo a repetir, y capítulo 51:25. Isaías 41:15, Jeremías 13:16 y Jeremías 51:25. Acá vemos ejemplo de cómo los montes son usados para simbolizar a las naciones que se oponen a Dios. ¿Okay? Ok, entonces la idea acá, el enfoque acá, estamos viendo el templo, ¿no? La ciudad y el templo. Y el enfoque es que Dios nuevamente va a habitar con su pueblo. Y no importa la oposición que haya alrededor, sea de Samaria, sea del sur, sea del norte, sea del oeste, no importa la oposición que haya, Dios va a habitar con su pueblo en Jerusalén. Esa es la idea. ¿Ok? El bronce es el metal fuerte conocido de aquel día. ¿Okay? Y es demuestra una naturaleza fuerte, nada más. Ahora, versículo 2 se menciona estos caballos rojos, ¿okay?, o café rojo, o otra versión. ¿Okay? También se menciona caballos negros. Este caballo negro no es paralelo con el capítulo 1, porque en el capítulo 1 se menciona dos tipos de caballos rojizos, pero acá se menciona caballo negro específicamente. ¿Okay? También podemos ver que podemos perdernos en el detalle de por qué rojo, por qué negro, qué significa. Pero estamos hablando, cuando hablamos de caballo, estamos hablando de fuerza militar, de poder, que simbolizaba en aquellos tiempos, como nosotros veamos una visión de un tanque o un cohete de guerra, ¿no? Y sabemos que eso simboliza fuerza y poder. ¿Okay? Fuerte. Entonces, estos caballos están patrullando la tierra. Se menciona en el versículo 5 los 4 espíritus del cielo, o los 4 alientos o vientos del cielo, depende de su contexto. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá estamos viendo que hay estos seres que están sirviendo a Dios, seres angelicales, que están sirviendo a Dios, o representan a Dios en su patrullaje por la tierra. ¿Okay? Y la idea central es, miren el versículo 5, la idea central es lo que dice el ángel. Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos. Cielos es otra palabra para decir de Dios, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Ese es el significado, que esa es clave a entender sobre los caballos y el color. Estos son siervos angelicales que salen de parte de Dios a patrullar la tierra y habla sobre la soberanía y el control de Dios. Ok, miremos el versículo 6. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del
norte. Y esto es muy importante, norte, porque desde el norte, si ustedes se recuerdan, los invasores de Palestina que venían de Mesopotamia tenían que invadir a través del norte de la tierra. Babilonia quedaba al oeste de la tierra de Palestina. Entonces acá está Palestina y acá estaba Babilonia en el oeste. Pero entre Babilonia y Palestina estaba el desierto. Entonces, para poder llegar a Palestina, los de Babilonia tenían que subir y bajar a través del norte. Entonces, el norte llegó a ser símbolo de las invasiones de los imperios, tanto de Asiria como de Babilonia. ¿Okay? El norte es muy importante acá. También cuando iban a guerra contra Egipto, Egipto venía del sur y todos los demás de Asiria, Siria, Babilonia venían del norte. ¿Okay? Entonces el norte llegó a ser un modismo de invasión o exilio. ¿Qué vemos entonces con estos caballos que vienen del norte? Y los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y estoy leyendo versículo 7, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Qué está sucediendo acá? Recorren la tierra bajo el permiso y la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, pero acá nuevamente el énfasis simbólico es que la presencia y el conocimiento de Dios siempre está sobre toda la tierra. Ese es el énfasis que se ve en esta visión. Y nuevamente dice versículo 8, dar descanso. Y esto es usado para hablar sobre aplacar la ira de Dios, un término muy común en Ezequiel, por ejemplo. Y dice, literalmente, mi ira, mi espíritu o el enojo de Dios, refiriéndose a Dios mismo, ¿okay? Ha sido aplacado. Hay descanso. Y claro, en este tiempo podemos ver históricamente que Dios usó a estos imperios paganos no solamente para castigar a su pueblo, disciplinar a su pueblo, como lo hizo con Babilonia, que ya hemos leído Isaías capítulo 10, pero Dios levantaba a otros pueblos, como a los medo-persas, para castigar a los babilónicos que se extendieron en su maldad hacia el pueblo de Dios. ¿Recuerdan ese principio que hemos visto? O sea que Dios levanta imperios no solamente para disciplinar a su pueblo, pero Dios levanta imperios para dar castigo a los otros imperios que se desmidieron en su injusticia. Fueron más allá del poder que Dios le concedió. O sea, abusaron de la autoridad que Dios le dio para castigar al pueblo y abusaron de esa autoridad. Entonces Dios dice, ahora mira, está aplacada. ¿Ok? Históricamente vemos esto en el caso de Babilonia y con los medos persas. Ok, veamos entonces la segunda parte, los versículos 9 al 15. Porque acá como que cambia, porque vino palabra de Dios, ya no es visión, ahora Dios habla a él, a Zacarías, y esa es la fórmula profética que introduce una nueva revelación de Dios. ¿Okay? Y nuevamente esto enfatiza que la información que Zacarías o que estos profetas van a dar no es de origen humano, sino de fuente divina. ¿Okay? Esto es muy importante porque la inspiración es una verdad crucial que no se compromete. ¿Okay? No se puede hacer negocios con la verdad. Entonces esto es Dios usando la boca de Zacarías para hablar. Y podemos decir entonces nosotros también que la Biblia no es simplemente personas que hablaron, que Dios usó que hablaron, como las otras religiones del mundo que tienen ideas y filosofías que hablan acerca de Dios. Pero la Biblia es la palabra de Dios es el mismo aliento de Dios, manifestando su voluntad para nosotros, para la humanidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que le dice versículo 10? Le dice que tome ofrendas
de los desterrados, que reciba ofrendas de los que han regresado del cautiverio de Babilonia, que colecte ofrendas, ¿ok?, de algunas personas desterradas. Y entonces se da un grupo, se nos dice el nombre de este grupo selecto, de los que habían regresado. Ok, entonces que haga esta colecta de los desterrados. Y según la historia, como se presenta en Esdras capítulo 7 y Esdras capítulo 8, dice que los que regresaban del cautiverio regresaban con presentes, con regalos, con ofrendas de la corte persa para ayudar en la reconstrucción del templo y de la ciudad. O sea que vemos que Dios, aparte de mover el corazón de los persas, de Ciro, de Darío, de dejar a su pueblo regresar a la tierra y reconstruir la ciudad, el rey provee no solamente a Nehemías de los materiales de construcción, pero a través del tiempo que los cautiverios van regresando, la corte persa va a dar ofrendas para que los judíos que están regresando puedan contribuir en la edificación, la reedificación del templo y la ciudad. Eso lo vemos en estos pasajes de Esdras. ¿Okay? Y se le da no a cualquiera, sino a los judíos, levitas y sacerdotes que están regresando. La corte persa le provee de estos regalos para ayudar en la reconstrucción. Según el pasaje de Jeremías 29, 25 y 29, también eso sucedería. ¿Okay? Ustedes pueden leer en casa. Ok, entonces le dice específicamente que colecte la ofrenda de estos desterrados que vienen y que entre a la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. ¿Okay? Esta es la casa donde se están hospedando. ¿Y qué se dice que hagan entonces? Versículo 10. Versículo 11. Entonces tomarán de lo que están trayendo de Babilonia, plata y oro, y harás corona. ¿Ven ahí? Y harás corona. Y está en plural, harás coronas. Pero se está refiriendo a una sola corona. ¿Ok? Pero ¿por qué está en plural? Porque está simbolizando dos cargos para este que va a usar esta corona. Y no se está refiriendo a una corona sacerdotal, sino a una corona de realeza, de rey. Y dice que de esta corona la pondrá, versículo 11, sobre la cabeza de Josué, el que ya hemos estudiado, el sumo sacerdote. Y acá entonces preguntamos cómo esta es la primera vez que un sumo sacerdote está siendo coronado como rey. La primera vez. Y preguntamos por qué. ¿Cuál es la razón? Se dan varias. La primera puede ser política. Si se coronaba a Zorobabel, que era el que venía, el otro encargado político, administrador, no sumo sacerdote, si se coronaba a Zorobabel, quizás el imperio persa podía pensar que los judíos que habían regresado se iban a levantar en contra del imperio persa y se iban a independizar, como una insurrección, ¿no? Independizarse de Persa como el que estaba a cargo. Puede ser una, políticamente hablando, si coronamos a Zorobabel van a pensar que nos vamos a independizar y a rebelar tanto que nos han ayudado, ¿ok? Puede ser. La segunda era, que va más con el contexto que hemos estado viendo en el capítulo 4, que Josué era un tipo de Mesías, Cristo en griego, un tipo de Mesías, y que tanto como sumo sacerdote y rey, era sombra de alguien que iba a venir. ¿Okay? Y Hebreos toma esta misma idea, Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, para que lean en casa, por favor. Es muy importante entender este punto. Hebreos 5, 1 al 10. Hebreos 7, todo el capítulo. El autor del libro de Hebreos toma esta misma idea y dice y declara que Jesucristo es sumo sacerdote, real sumo sacerdote. También históricamente se puede ver, y esta es otra
interpretación que también encaja con la historia, que el sumo sacerdote después de la muerte de Zorobabel asumió el cargo de rey. Y es ahí donde empieza la dinastía de los Hasmonianos, de donde viene Herodes. ¿Ok? Y donde empieza el tiempo de los, si se recuerdan, cuando se subleva contra los griegos, el tiempo de los macabeos, de Judas Macabeos. Ellos venían de una clase levita, sacerdotal, y se sublevaron por un tiempo del poder y de los griegos y tomaron entonces el reino, el control, ¿no? La dirección del pueblo. Entonces puede dar también empujar o dirección hacia allá. Pero estos son sombras de algo mucho mayor que iba a venir, que Hebreos dice que Jesús toma esta misma idea. El autor de Hebreos dice que Jesús es real sumo sacerdote, real porque es rey, sumo sacerdote, y solamente en la función de Cristo se puede cumplir, o en la persona de Cristo se puede cumplir estas dos funciones. Salmo 110, vamos a ir ahí, para poder entender cómo esto encaja. Recuerden que Zacarías no entendía esto, ¿ok? Nosotros podemos verlo porque estamos después de la cruz. Pero el Salmo 110 es un salmo muy común. Jesucristo mismo lo usó para cuestionar a los líderes religiosos y preguntarles a quién se refería, de quién está hablando. Pero miren lo que dice los versículos. Es un salmo pequeño, permítanme leerles. Son 7 versículos. Jehová dijo a mi Señor. Jehová Rey dijo a Adonai, literalmente eso significa, ¿ok? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y esto es lo que se usa para el rey. El rey es el que se sienta en el trono representando la justicia de Dios, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Y miren lo que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿A quién le está diciendo? Al Adonai, al Señor, que Jehová dice, siéntate a mi diestra. A este rey que Dios está poniendo a su diestra. Y recuerden que las escrituras dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Okay? No hay dioses. Dios es el único sentado en el trono y Él es el que ejerce su voluntad. Entonces, ¿a quién le está diciendo? Fue lo que preguntó Jesucristo. Dios al conferirle esta autoridad a este Señor. Y no solamente autoridad de rey, pero llamarlo, tú serás sacerdote para siempre. Es un rey sacerdote, el que está sentado a la diestra de Jehová, según el orden, no de Aarón, no de Leví, pero de Melquisedec. De acá toma el autor de Hebreos, ¿no? Toma esto. El Señor está a tu diestra. Esto significa el Adonai, el que está sentado al lado de Dios. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Ya no estamos hablando de un rey local, como lo fue David sobre Jerusalén, sobre Israel. Estamos hablando de un rey que se sentará en el trono donde regirá y ejecutará poder y dominio sobre las naciones. Ya no un rey local. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Acá estamos hablando de juicio, es lenguaje de juicio, no lo tomen literal, sino va a dar juicio. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿De quién estamos hablando? Jesucristo usó esto y Él dijo que era Él. Él mismo, al explicarles, Él estaba apuntando a sí mismo. Así que nosotros como creyentes aceptamos lo que Jesucristo dijo acerca de su persona. No estamos imponiendo las escrituras, como muchos piensan.
No estamos leyendo las Escrituras, estamos aceptando lo que el mismo Señor Jesucristo declaró acerca de su persona, usando las Escrituras. Y en nosotros decimos, Él es, Jesucristo es el Rey, es el sumo sacerdote, que todo se ha puesto debajo de sus pies. Y eso es lo que Jesucristo dijo cuando se le presentó a los discípulos, cuando Él resucitó y le dio esa gran comisión a la iglesia, a nosotros. Y no empieza con el ir, dice, toda autoridad se me ha dado en el cielo como en la tierra. Toda autoridad, no dice sobre Jerusalén o sobre la casa de Israel, dice sobre todo. Por tanto, id. Y entonces ya va la misión y el mandato. ¿Okay? Entonces, este es Cristo. Ok, ya vamos a terminar, regresemos a Zacarías. Ese pasaje era muy importante leerlo para poder entenderlo, y este Salmo 110 podemos entenderlo en el contexto de Zacarías capítulo 6 y Hebreos 5 y 7. Okay, si tienen preguntas, la vamos a hacer ahora que termine de grabar. Versículo 12 de Zacarías, capítulo 6, versículo 12. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Okay? Nuevamente Dios hablando a Zacarías, y Zacarías tiene que hablar de parte de Dios. ¿Okay? Y el contexto que estamos viendo acá es que Dios está hablando algo. Miren lo que dice el versículo 12. He aquí el varón, un hombre. ¿Okay? O sea que el Mesías sería una persona humana, no angelical, y sería varón, un hombre. ¿Okay? Esto tiene que ver con lo que Daniel dice en el capítulo 7, 13 de su libro. ¿Okay? Ahora, como el Mesías está siendo simbolizado en la persona de Josué y Zorobabel, Dios está diciendo que va a usar la instrumentalidad humana, así como Dios usó a Zorobabel y a Josué para la restauración de su templo, históricamente hablando. Ahora Dios va a usar a un hombre para revelarse a sí mismo. ¿Okay? Eso es muy importante. Y cumplir la redención y proveer un ejemplo para todos nosotros seres humanos. Dios va a usar a un hombre. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Acá estamos viendo que va más allá de Zorobabel. Sí, Zorobabel históricamente va y lo hizo, reconstruyó, ayudó en la reconstrucción del templo de Jehová, como hemos leído en Nehemías y en Esdras. Pero acá está hablando de vendrá un hombre que reconstruirá el templo. Estamos hablando de una tercera reconstrucción del templo. ¿De qué templo estamos hablando? ¿Quién será este renuevo? Bueno, el Nuevo Testamento responde a todo eso, pero Zacarías no tenía el Nuevo Testamento, ¿ah? Pero nosotros podemos decir, entonces podemos completar esta parte de la profecía. El Nuevo Testamento habla que Jesucristo no solamente se refirió a su cuerpo como un templo, cuando le dijo en Juan a los líderes religiosos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, como una señal de que Él era el Mesías, la autoridad, y ellos pensaban en el templo físico. ¿Cómo va a ser esto si se demoró 50 y pico de años para restaurar este templo, Herodes, y tú en 3 días? Pero Jesucristo hablaba del templo, de su cuerpo que iba a ser dado. No solamente eso, pero tenemos en los escritos de Pablo y de Pedro, cuando habla del templo espiritual y se refiere a la iglesia, Efesios capítulo 2, cuando habla de que tanto el judío como del gentil ha hecho un solo cuerpo, usando la misma imagen de cuerpo como Jesucristo hablando del cuerpo, y de él ha hecho un templo vivo. Y vemos que lo usa para la iglesia. O sea que ya no estamos hablando de un templo estructura con murallas y piedras. Ahora estamos hablando de un templo compuesto por personas vivas que edifican, que son parte de este templo. Y Pablo habla que esta es la iglesia. Pedro usa la misma metáfora cuando habla que el pueblo de Dios es el real sumo sacerdote, nación santa, pueblo adquirido, ¿no? Templo santo de Dios, la iglesia. Apocalipsis, ya hemos leído el capítulo 21, que desciende la ciudad hermosa, la nueva Jerusalén, y se habla de un templo con piedras preciosas adornada. Y de ahí se menciona a la novia listas para la boda.
Entonces, Zacarías pensaba en un templo físico. Nosotros podemos decir, Zacarías, ya tenemos el resto de las escrituras y podemos decir con seguridad que estaba hablando, o esto era una sombra de algo mucho mejor, que no iba a ser de algo físico y temporal que se puede destruir con una invasión de un imperio enemigo, pero estamos hablando de un templo donde las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y a quién se refería? Cuando Jesucristo le dijo a Pedro en Mateo 18, después de que Pedro le declaró, tú eres el Cristo, el Mesías, este mismo, y Jesucristo le dijo y le reveló a Pedro que él le ha dado las llaves, la autoridad, y que en él edificará, o sea, hablando de Cristo, sobre él edificará su iglesia. ¿Sí? Se usa la imagen de edificar, ya no dice su iglesia, su templo. Y añade y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no podrán derribarla, destruirla, invadirla, quemarla, como lo hicieron con el templo de Jerusalén. Los babilónicos lo destruyeron, la invadieron, cometieron sacrilegio. Los griegos hicieron lo mismo después, cometieron sacrilegio, ofrecieron un cerdo en el templo. Los romanos hicieron lo mismo 70 años después de Cristo, destruyeron el templo, también hicieron sacrificio a dioses Zeus y tanta cosa. De eso estaba hablando Dios, de un templo temporal donde se destruye. Estaba hablando de un templo vivo que empezaba en la persona de Cristo y esa misma presencia se transfería a los suyos y ahora llamaba su cuerpo, su iglesia. Esto es una verdad muy rica, ¿ok? Muy, muy rica y podemos hablar más de eso. Terminamos entonces. Ahora, se habla sobre este retoño. Y esta palabra retoño también está en Isaías, capítulo 42, 2. Voy a mencionarlo brevemente, ¿ok? Capítulo 11, 1. Capítulo 53, 2. Jeremías 23, 5 y Jeremías 33, 15. Y retoño era el título para el Mesías. ¿Ok? Y recuerden que la palabra Zorobabel, en acadiano, ¿no? Que es el idioma de Babilonia, significa retoño de Babilonia. Pero acá se está usando esta misma palabra, retoño, para aplicarlo al Mesías. Es un juego de palabras que se está usando acá. Y es una referencia a Jesús, porque mira lo que dice el mismo Jesús en Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis. Mira lo que él mismo dice acerca de sí. Jesús, Apocalipsis, capítulo 22. Miren lo que dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el retoño y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ven que Jesucristo usa este mismo término de raíz, de retoño, del linaje de David? O sea, Jesús no solamente es sumo sacerdote real, sumo sacerdote como lo presenta el libro de Hebreos, pero Él es el rey. Él es al que el salmista escribió refiriéndose, dijo Jehová mi Señor, Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos bajo tus pies. Refiriéndose al rey. Y Jesús dice, yo soy este. Okay, no solamente cuando habló con los líderes religiosos, pero acá en el último libro de la Biblia lo está afirmando. Ok, terminamos entonces los últimos versículos. ¿Qué hará este retoño? Dice que reedificará, versículo 12, el templo de Jehová. Y hemos visto que Zorobabel lo hizo en su tiempo histórico como retoño, ¿no? Dándose lo que significaba su nombre, pero esto era una sombra y apuntaba a aquel que vendrá, el Mesías, que reedificará el templo de Dios, pero no estamos hablando de estructura perecible, que puede ser invadida, pero estamos hablando de un cuerpo
imperecibles. Y nosotros decimos, wow, eso es tan grandioso porque podemos entender que es su iglesia. Las coronas servirán, versículo 13, perdón. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. La misma idea del Salmo 110. Las coronas servirán a Elem, a Tobías y a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová, ¿no? Como señal. El énfasis ahí que este Mesías dará consejo de paz es muy importante también, ¿ok? Porque va a haber paz, shalom es la idea, ¿ok? Y claro, bendición. Y los líderes políticos de este tiempo obtuvieron algo de esa paz, de ese shalom, pero no fue perfecta la paz. Pero Jesucristo, cuando Él viene, dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo las da. O cuando le dice a sus discípulos, paz, recibir al Espíritu. Venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os daré descanso, paz. ¿Okay? Este es el shalom. Okay, estos 4 nombres hebreos se refiere a aquellos mencionados en el versículo. Okay, 4 nombres hebreos se refiere a aquellos mencionados en el versículo 2. Las coronas servirán. Y estos son los que están regresando para poder entonces reconstruir, dar esta corona con las ofrendas y el dinero, ¿no? Versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Esto sucedió históricamente. Y conoceréis, y esto es importante, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Las promesas de Dios, de parte de Dios, son incondicionales. Dios no quebranta sus promesas, Él las cumple. Pero de parte del ser humano son condicional. Condicional dependiendo de la obediencia a Dios. Dios quiere esto para su pueblo, el bien y la bendición, pero eso Dios lo va a dar, está dispuesto, es incondicional, pero eso depende de mi respuesta a Él, si creo y obedezco o si no creo y rechazo. Es imposible experimentar la bendición de Dios, la buena voluntad de Dios si yo vivo una vida de rebeldía y rechazo a Él. ¿Me entiende? Es importante. Quizás la próxima semana hable un poquito más de esto porque si no ya nos estaríamos saliendo del tema. ¿Okay? Entonces siempre hay un elemento condicional en las promesas, en estas promesas. Y esta es una referencia también a Deuteronomio 28:1 que ya hemos venido citando. Desde el capítulo 27 al 29 vemos que está referencia sobre las bendiciones y las maldiciones del pacto. ¿Okay? Eso ya hemos venido. La próxima semana entonces voy a hablar un poquito acerca del pacto, de lo que es el pacto, y empezaremos con el capítulo 7. Pero cuán importante es entender las 8 visiones, sacar la verdad central, lo que era sombra a un futuro, como en su punto histórico tuvo cumplimiento, Dios cumplió, la sombra a tiempo futuro. Y a tiempos finales no sabremos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Solamente podemos decir lo que los apóstoles dijeron, inspirados por Dios, ¿no? Que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el retoño, la raíz, el rey, el sumo sacerdote, el que está construyendo su templo, su pueblo. Que ahí vamos a terminar.